Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Está dividido en 5 poderes: legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Actualmente su presidente Nicolás Maduro, siguiendo el legado del anterior presidente y su mentor Hugo Chávez, con ideología de izquierda. Su gobierno se basaba en un gobierno para el pueblo, en donde prima la defensa de la igualdad social, fortaleciendo el conjunto de la sociedad y los servicios básicos, como son sanidad, sistema educativo y pensiones. Su objetivo era crear un estado de bienestar en el que se beneficiaran todas las personas. Este sistema estaba sufragado por los impuestos que pagan los ciudadanos, cada uno en función de sus posibilidades, es decir, que en principio los ricos pagan más que los que ganan mucho menos. Un país tan rico en petróleo, pero donde la mayoría vivía en pobreza. Un país de enorme importancia para los Estados Unidos. Chávez se destacó por su nueva visión y su estilo único, inspirado por el libertador Simón Bolívar. Él ahora quería liberar a Venezuela de una nueva forma de dominación, la del neoliberalismo impuesto sobre Latinoamérica por Washington. Chávez fue democráticamente elegido en el 98. Gran parte de su apoyo venía de las clases humildes, que representaba el 80% de la población de ese país. Venezuela en ese entonces era el 4º país productor de petróleo en el mundo, pero tan solo una minoría se había beneficiado de esos ingresos. Chávez había prometido redistribuir la riqueza y hacer participar al pueblo en el proceso político, pues veía como su responsabilidad la concientización de los venezolanos. A la Venezuela consciente, vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Por otra parte, Nicolás Maduro ha llevado al país a una crisis económica, en el que no le quedó otra alternativa que jugar con las divisas y permitir la libre circulación del dólar, para aliviar la hiperinflación, que según el Banco Central de Venezuela cerró 2018 por encima del 130.000%. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto se ha reducido en más de la mitad desde 2013. ¿Qué está pasando con la producción de petróleo en Venezuela? Venezuela, la producción del petróleo del país sudamericano cayó como consecuencia de los evidentes problemas energéticos. Aunque Venezuela se ha considerado como un país rico en producción petrolero, su porcentaje ha disminuido durante el mes de marzo del 2019 hasta la fecha. ¿Qué está pasando con la economía del adulto mayor en Venezuela? Presionados y engañados se sienten las personas de la tercera edad tras el uso obligatorio del carnet de la patria para el cobro de una pensión. El presidente Nicolás Maduro promueve la venta de trozos diminutos de oro a través de la identificación socialista del gobierno y muchos de los venezolanos creen que su presidente Nicolás Maduro les vuelve a mentir. No obstante, Venezuela fue considerado el país más rico de América Latina gracias a la activación económica que tenía el oro y el petróleo. Según los economistas, Venezuela no vivió un conflicto armado. Fue por el mal gobierno, la corrupción y las políticas erróneas de Nicolás Maduro y su antecesor Hugo Chávez que desataron una inflación desenfrenada que clausuró empresas y destruyó el país. Son muchas causas, especialmente la crisis que está viviendo el pueblo venezolano a raíz de la dictadura de Nicolás Maduro, de la dictadura chavista. Pero no solamente una crisis económica, que es la más grave y es la principal causa de la migración. Está la crisis social, en derechos humanos, crisis en derechos, porque la dictadura poco a poco ha menguado los derechos de las personas. Allí no hay derecho de expresión, allí no hay derecho de libre movilidad, allí no hay derecho a la vida, mucho menos. Entonces todas esas son causas que se conjugan en una crisis humanitaria, yo diría que la más aguda y la más difícil que ha vivido un pueblo latinoamericano. No. Lo que hubo fue un aumento de la crisis. Se agudizó la crisis con la llegada de Nicolás Maduro, pero en realidad la crisis inició desde el mismo instante en que Hugo Chávez asume el poder en Venezuela. Hugo Chávez se posesiona como presidente de Venezuela el 2 de febrero del año 1999 y desde ese mismo instante comienza la caída de Venezuela, comienza la crisis.
por el sistema de gobierno, por la dictadura, por el socialismo que aplica en este momento Maduro y que empezó a aplicar Chávez. Porque gran parte del dinero lo dedicó a mantener su dictadura, a mantener su régimen, y eso cuesta muchísimo dinero. Porque en Venezuela no todos son pobres, en Venezuela no todos aguantan hambre, en Venezuela no todos tienen crisis en la salud, solamente el pueblo, porque quienes están en el poder gozan de muy buenos sueldos, gozan de muy buen dinero, gozan de muy buena salud, de muy buenas medicinas, que las proporciona el dinero que debería ser para el pueblo. Para finalizar, Venezuela se encuentra sumisa a una crisis económica, social, política y humanitaria, impensada años atrás, tanto así que los venezolanos no quieren vivir bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro.